Ahora sí ya, Perfecto, estamos en vivo, ¿eh? Ya están ahora sí. transmitiendo. No te escuchamos, Ara. A lo mejor tienes desactivado tu micrófono. ¿Qué tal el frío todos? Todos bien abrigados. Sí, todos súper abrigados, ya con ponche en la mano y mezcal y toda la cosa, todo el Ya, paquete completo. Hola invite. Mauricio, qué gusto verte. Hola, ¿ya me escuchan? Hola. Sí, ya la escuchamos. Ay, ya te Chef, tu escucho. micrófono está desactivado, Chef. En X. Ok, ahí voy. Listo. Hola, Hola, buenas ya nos. noches. Ok, Ya. Pues qué gusto que nos hayamos podido conectar. Una disculpa a todos los que nos están escuchando, a ustedes que nos acompañan. Les doy las gracias, doctora Irán. Verdaderamente es un honor tenerla nuevamente aquí con nosotros. Nora Lorena Estrada, antropóloga, que el día de hoy está aquí con nosotros. Tiene muchísimo trabajo, pero aquí está presente Alan Morales, chef, licenciado en gastronomía Mauricio Ávila Cerratos, y pues su servidora Araceli Márquez. Pues sin más preámbulo, porque ya estamos fuera de tiempo, 6:18. En la sesión pasada tuvimos la oportunidad de estar platicando con la bióloga Irán Morán, quien nos platicaba acerca de las propiedades nutricionales de los maíces de colores concretamente, pero en sus investigaciones, algo muy interesante que nos decía en la sesión pasada, y que pues verdaderamente es materia como para continuar difundiendo todas estas investigaciones tan interesantes. Ella nos hablaba acerca del proceso de nixtamalización y hacía un comparativo en relación a el maíz cuando se tuesta, las propiedades nutricionales, y el maíz cuando se nixtamaliza. Y bueno, normalmente uno piensa que el maíz nixtamalizado tiene las mayores propiedades alimenticias en comparación con otro proceso de cocción o de tostado, pero pues resulta que ahí hay una investigación muy interesante y pues quisiera iniciar la sesión retomando un poquito esta parte, doctora, si es tan amable de tomar la palabra, se lo agradezco para comentarnos al respecto. Bienvenida y gracias. Me parece que no está conectada en el... Ah, sí. ¿Sí me escucha, doctora? No la escuchamos. ¿Cómo podríamos aquí hacerlo, Alan? No sé. Pero sí está conectada, o sea, sí está dentro de la... Porque yo no, a mí no me sale aquí en los cuadros. ¿No? No, me parece que no está conectada a la sesión. Bien. En un momento, entonces, eh, mientras que podemos conectarnos con la doctora Irán, te damos la palabra, Alan Morales. Aquí hay en el recetario, tuvimos la oportunidad de que nos compartieras tus experiencias en relación a la cocina de Chinampa, tus actividades cuando te acercaste a la Chinampa, precisamente te acercas a ella, nos platicaste, en una necesidad de buscar un cambio de régimen alimenticio debido a problemas de salud y concretamente la diabetes tipo 2, la cual me comentas que desde muy joven has padecido, y pues qué mejor que tú mismo nos pudieras platicar cómo es que este tipo de alimentación ha influido para mejorar tu salud, Alan. Y pues te dejamos la palabra. Muchas gracias, el micrófono. Muchas gracias, Ara, por la invitación. De verdad, para mí es un honor estar de tanto grande, de verdad los admiro mucho.
el chef Mauricio Ávila Cerratos, que ha sido un gran guía para mí en estos temas de la cocina de la Ciudad de México. Él y yo mantenemos contacto bastante seguido. Entonces, pues le estoy muy agradecido a todos aquí presentes, los admiro mucho su trabajo. Y pues nada, yo vivo con diabetes tipo 1 desde hace ya 10 años, en diciembre cumplo 11. Y en este cambio de mi vida descubrí que la alimentación es un pilar súper importante para la salud. Esto me llevó a gran parte a estudiar cocina y tuve la gran fortuna de que en la carrera mis maestros, bueno, parte de mis maestros eran de cocina tradicionales. Y esto me llevó y me abrió la puerta un poco a lo que era la investigación, cocinas tradicionales, el uso de herramientas como molcajetes, metates y demás. Entonces, la verdad es que esto me llamó muchísimo la atención y me involucré mucho porque me di cuenta que conforme yo aprendía más y conocía el origen de ciertos alimentos, se veía un impacto de beneficio en mi salud, sobre todo a mis niveles de glucosa. Entonces, tuve la fortuna de algún tiempo de trabajar en un restaurante que se dedicaba a comprar verduras chinamperas y pues ahí fue donde tuve mi primer contacto con la chinampería. Fuimos a un recorrido porque nos iban a dar una plática sobre pues, los ingredientes y alimentos que había de temporada y pues, nos fuimos a cosechar. De ahí pues me surgió mucho esta espinita de conocer más sobre la chinampería. Para este entonces yo ya conocía al chef Mauricio Ávila Cerratos, lo habíamos visto en algunas ferias, nos habíamos saludado un par de ocasiones y adquirí varios libros de él, encontré varios libros familiares en el Cerro de Culhuacán y pues me llevó a conocer muchos platillos, alimentos y preparaciones que son propios de la chinampería y de la Ciudad de México. Tuve la fortuna de acercarme al Cerro de Culhuacán, a una familia de un amigo mío, y ellos me regalaron un recetario familiar que ellos tienen, y coincide mucho con el recetario de la Ciudad de México, y encontramos como muchos alimentos que son con preparaciones propias de ingredientes de las chinampas como el mextlapil, el mextlalpique, que es pues, el envuelto de pescado con diferentes tipos de hierbas y hojas que se encuentran en las chinampas. Y pues el gran impacto que lleva esto a mi salud es increíble, ¿no? Desde la actividad física que conlleva pescar, que la verdad tuvimos la fortuna de pescar, y estuvimos casi más de 8 horas sacando peces para poder comer. Entonces, el remar, el pescar, el preparar, el recolectar, todo esto es no solo la alimentación, sino toda la serie de actividades que conlleva o que atrae consigo la alimentación. Recordemos que estas personas en la época prehispánica pues, aprendieron a cazar, a cosechar, a sembrar el chapín y demás cosas, y es toda una serie de actividades que son benéficas para la salud. La actividad física que lleva, repito, remar, sacar el lodo, generar el chapín, estar cuidando 24/7 las plantas para después poder alimentarnos de esta misma, ¿no? Entonces, conforme yo me fui dando cuenta de esto, fuimos generando diferentes talleres incluso para personas con diabetes tipo 1. Hace como un año, año y medio, llevamos a un grupo de niños con diabetes tipo 1 de la Asociación Mexicana de Diabetes y para que conozcan el origen de sus alimentos. Creo yo y tengo la firme idea y convicción de que pues, el futuro está en los niños y si nosotros les enseñamos desde pequeños de dónde vienen sus alimentos, qué beneficios hay, quiénes lo trabajan, vamos a empezar a generar un cambio de conciencia y régimen alimenticio y valorar cultura y bueno, es toda una cadena sin fin, ¿no? Entonces, pues hemos generado este tipo de contenido para personas con diabetes tipo 1. Hace reciente tuve una plática sobre justo chinampería y diabetes tipo 1 para una asociación que se encuentra en Estados Unidos que se llama Beyond Type 1. Y pues lo que queremos o lo que quiero yo finalmente es apoyar a esta comunidad que se encuentra con diabetes tipo 1 porque creo que no solamente es cocinar, creo que no solamente es conocer, hacer una preparación, sino saber todo el proceso que hay detrás, por lo menos de un platillo, ¿no? O sea, siempre que hago este tipo de pláticas, me gusta decirles que para poder obtener una buena tortilla de calidad, una buena tortilla de maíz criollo, es todo un año de trabajo, es todo un año de esfuerzos, de sudor, de pues, un montón de sacrificios que hace la familia que trabaja estas tierras para poder tener maíz de calidad.
Entonces, es toda una cadena, repito, que nos lleva a ciertos beneficios para todos. Y pues creo que en gran parte es lo que hemos venido trabajando o he venido trabajando yo desde la cocina y la chinampería. Y pues creo que sería como todo. No sé si, si me quieran preguntar algo. No. Los beneficios que has obtenido en tu salud, Alan, a mí me lo has comentado, quisieras comentarlo con las personas que nos acompañan, con los que nos escuchan, los beneficios que has obtenido, la diferencia que has observado en tu salud en este cambio de régimen alimenticio. Llevabas un tipo de alimentación, te acercas a la chinampa, conoces los cultivos, empiezas a consumirlos y hay un cambio de régimen, tanto de régimen alimenticio como de actividad física que incluiste. Y de alguna manera estas dos situaciones que cambiaste en tu vida, nos compartiste qué es lo que hizo que mejorara tu salud. Sí, claro. A mí cuando me diagnostican, evidentemente, pues los nutriólogos no los voy a atacar, ni mucho menos, ni voy a hablar mal de ellos, pero pues te ponen ciertas dietas que la mayoría son de empaquetados, que la mayoría son... yo siempre digo que si está empaquetado o en caja no lo comas, ¿no? Entonces, pues es lo que normalmente te manda un nutriólogo. Y como comentaba, yo tuve este acercamiento a la cocina tradicional y por lo tanto tuve este acercamiento al campo. Y a mí me gustaba mucho más allá de cocinar, involucrarme, conocer de dónde venía y por qué venían estos productos. Entonces, me tocaba a mí ensemillar, sacar el lodo, hacer el chapín, trasplantar, hasta me tocaba todo este proceso de la chinampa y para mí la verdad es que fue un descubrimiento así gigantesco, la actividad física que involucra, el esfuerzo, la hora. Entonces todo esto evidentemente se vio reflejado en mi salud. Yo sufría mucho de ansiedad, sufría de depresión, glucosas altas por mi mala alimentación, mal estilo de vida. Entonces, cuando me fui acercando a todo este tipo de actividades que involucraba la chinampería, pues el cambio fue radical. Incluso es muy complicado porque es como dejar una droga, o sea, si tú te alejas del azúcar es muy difícil y pasas por una etapa como de duelo y al principio es muy complicado. Después, más adelante, te das cuenta de todos los beneficios y adiós estrés, adiós ansiedad, adiós depresión. Te das cuenta del valor humano que hay ahí en la chinampería y esto te llena más allá como de solo estomacal y culturalmente, sino ya hablando espiritualmente, el convivir con estas personas es una experiencia increíble y evidentemente todo esto se ve reflejado en la salud. Bueno, yo nada más quería comentarte, ¿qué consejo, sabiendo que la diabetes es una enfermedad número 1 en México, qué consejo le darías a las personas para que pues consuman lo que es la chinampa? ¿Qué consejo les darías tú como joven y como tu experiencia para Pues mejorar mira, sus la verdad es niveles de... que, sí, claro. La verdad es que yo aprendí mucho a preguntar de dónde vienen los alimentos. La verdad es que es como muy complicado decirle a la gente que vaya y compre directo a la chinampa ya mismo, sino hay que hacer un cambio gradual en la alimentación. Y la mejor forma de empezar a mejorar la alimentación es preguntarle a la gente que le compra de dónde vienen sus alimentos. De esta manera nosotros mismos nos vamos a dar cuenta que no saben ni de dónde viene, ni de dónde proviene, qué procesos lleva y demás. Y esto va a hacer que la gente se empiece a dar cuenta de que no sabemos qué estamos llevándonos a la boca y empezamos a buscar opciones naturales. Así fue en gran parte como yo llegué a la chinampería. Muy bien, Alan. Pues quisiera ahorita hacer nada más un comentario en relación a algo que nos compartiste. Es largo de compartir, pero aquí tú me compartiste lo siguiente. La respuesta sería que siempre está presente en el campo. Todo esto es necesario transmitirlo y comunicarlo a los niños. La respuesta tú mencionas aquí que está en el campo. La respuesta para mejorar la salud está en el campo. Los niños, sobre todo, el por qué son importantes las chinampas para la Ciudad de
México, para que así desde pequeños sepan qué alimentos escoger, de dónde vienen, su valor nutrimental y el valor cultural que tienen. Bueno, es parte de lo que nos compartiste aquí en este recetario. Gracias, Alan. Regresamos contigo en un momento y Muchas doctora gracias. Irán, ya tenemos el micrófono, si es usted tan amable. Gracias, Alan. Bueno, vamos a probar doctora. porque no estoy segura si me escuchan. ¿Me podrían confirmar? ¿Sí? Sí, sí, lo escuchamos. Ah, qué bueno. Sí, estábamos comentando que nos iba a hablar acerca del maíz, de la diferencia que usted ha visto en los nutrientes en relación a un maíz nixtamalizado y un maíz tostado, doctora, de acuerdo a sus investigaciones que nos compartió en el conversatorio anterior. Sí, muchas gracias, señora Araceli. Gracias a todos. Mucho gusto de estar compartiendo con ustedes y que ya nos hayamos podido conectar. Bueno, vamos aprendiendo en cada sesión vamos aprendiendo y eso a mí me gusta, estar aprendiendo nuevas plataformas y nuevos modelos de ponernos en contacto. Y bueno, retomando un poco lo que platiqué la semana pasada, quiero destacar que sí, la nixtamalización es un invento prehispánico, sí es es parte de nuestro patrimonio tecnológico, podríamos decir, es lo que se ha aportado, las comunidades prehispánicas aportaron al mundo y que ha sido la base de nuestra alimentación porque a partir de la nixtamalización del maíz podemos preparar la masa y con la masa toda la serie de alimentos que nos han nutrido durante muchos años. Muchas generaciones nos hemos alimentado de maíz, pero sí, la semana pasada y también hoy quisiera destacar, y no quiero tomar mucho tiempo porque ya me tocó a mí la otra, entonces nada más destacar que la nixtamalización, cuando hacemos nixtamalización estamos aumentando el pH de lo que está ahí en el nixtamal. Eso es llevarlo a un grado de, digamos que el pH va desde lo ácido a lo salado o salino. Y cuando hacemos nixtamalización vamos al lado salino, arriba el nixtamal puede llegar hasta 12 de pH, ¿no? Que es la medida de la acidez. Yo platicaba que este grado del nixtamal, porque le agregamos la cal, afecta sensiblemente a los maíces de color, a las antocianinas que están en los maíces de color. A los maíces en general, la cal les ayuda a que se gelatinice el almidón, a que se pueda aprovechar de la mejor manera las proteínas que están en el maíz, pero si nosotros queremos aprovechar algunos compuestos en particular que tienen los maíces de color, es necesario que pongamos atención en cómo lo estamos tratando. Si lo tratamos con cal y nixtamalizado, a lo mejor bajamos un poco su potencial de antioxidante, pero hay otras formas de poder aprovechar el maíz. Y lo que yo les comentaba es que en pinole y en bebidas hechas con maíces de color se puede aprovechar al máximo estos componentes antioxidantes o compuestos antioxidantes. Pero en general la nixtamalización nos ayuda a que se gelatinicen los almidones, a que esté disponible y aprovechable la energía para nosotros, a que estén disponibles proteínas, pero si queremos aprovechar algunos antioxidantes que son sensibles, hay que pensar mejor en otras formas de prepararlo. Y bebidas, yo quiero destacar nuevamente las bebidas hechas con maíz de color, hay que ponerles mucha atención. Gracias, doctora. Y pues bueno, en estas bebidas preparadas con maíz tostado tenemos una diversidad que ya nos podrá platicar el gastrónomo, el licenciado en gastronomía Mauricio Ávila Cerratos. Y pues aquí en el recetario nosotros compilamos el maíz tostado para preparar el atole que normalmente si utilizamos esta fécula de maíz que viene en sobrecitos con saborizantes, en Mixquic nos proporcionó una señora este maíz tostadito y molido con canela, y la fruta, ella la prepara, cualquier tipo de fruta, fresas, duraznos, manzanas, lo prepara aparte y luego lo integra al atole de maíz tostado y queda unos atoles deliciosos. Entonces, bueno, pues para quien no tenemos, pues que no sabíamos esta receta, verdaderamente
¿qué estamos aportando en un atole preparado con maíz tostado? Pues todos estos nutrientes que se conservan más, como bien dice la doctora en sus investigaciones, como resultado de sus investigaciones, lo que ha obtenido es esto, que hay mayores nutrientes y pues bueno, esa sería una alternativa. Así también el maíz tostado, garapiñado, que le llaman burritos en los pueblos de Xochimilco, Tláhuac, Milpalta, los burritos, que se venden como una botanita y es el maíz tostado que va garapiñado, va envuelto, va con piloncillo y canela. Y pues bueno, que busquemos este maíz tostado cuando vayamos a los pueblos originarios, no lo compremos con azúcar, comprémoslo al natural. Con el tiempo uno va aprendiendo el sabor natural del maíz y pues bueno, gracias doctora, muy amable, gracias. Nada más, si me deja, nada más a apuntar, sí. Lo que queremos aprovechar son los nutracéuticos, porque los nutrientes de por sí ya los aprovechamos proteínas, carbohidratos, fibra, esos son los nutrientes, y lo que queremos aprovechar al máximo son los nutracéuticos o compuestos bioactivos. Bien, doctora, y pues una pregunta al respecto, ahorita usted acaba de hacer una gran diferencia porque el común de las personas decimos solamente la alimentación, los nutrientes, y no vemos esta diferencia que usted nos acaba de marcar de los nutracéuticos. Y apenas en una conferencia que dan, donde dan toda la información del COVID en la noche, hablaban de las microvidas, doctora. ¿Nos podría brevemente comentar qué es esto de las microvidas? Microvidas está mencionando en los informes que dan ahorita, en los informes de gobierno de cómo va la curva. Apenas abordaron el tema de las microvidas y bueno, pues no sé si usted sepa al respecto. No lo escuché. ¿Alguien sabe a qué se refiere? No he escuchado el concepto. Bueno, pues ya lo checaremos entonces. lo checamos, voy a ver la conferencia. Sí, lo dejamos de tarea. Pues muchas gracias, muy amable. Y pues le damos la palabra al licenciado en gastronomía, Mauricio Ávila Cerratos, quien verdaderamente agradezco mucho su tiempo, la aportación que hizo también para el recetario en relación a sus estudios de las plantas acuáticas en extinción. Y pues sin más preámbulos, adelante, licenciado Mauricio, y gracias por acompañarnos. Chef, tiene desactivado su micrófono. Okay. Perdón. Sí. Buenas noches, Araceli, Alan, Nora, Irán. Es un gusto estar con ustedes. Déjenme ver si puedo compartir mi pantalla. Esperen un segundo, es que nunca he estado en esta plataforma. Sí se puede compartir, pero creo que Araceli ya lo están viendo. Aprobarlo. ¿Sí? ¿No lo pueden ver? Es la que está... Ya lo vemos. Déjenme nada más ver si puedo agrandarla. Ok, bueno, yo no los veo, no importa, pero lo que me interesa es que puedan ver un poco la presentación. Yo para para el recetario de la cocina tradicional y lacustre de los pueblos originarios de Tláhuac, de la Ciudad de México, participé con un texto acerca de las plantas acuáticas, sobre todo que son comestibles. Y es que aquí algo muy importante de la cocina tradicional de la Ciudad de México, y en este caso de Tláhuac, algo muy importante es que en este territorio había un gran lago. Este lago que están viendo aquí se compartía tanto en la Ciudad de México como el Estado de México. Este lago es un lago que medía más o menos unos 72 kilómetros de largo por unos 36 de ancho, y tenía más o menos unos 2,000 kilómetros cuadrados. Es una extensión tremenda lo que tenía este lago.
y en él desembocaban alrededor de 45 ríos, o sea, una cantidad impresionante de agua, y había incluso muchísimas islas dentro de él, y gran cantidad de los pueblos que habitan en estos territorios, bueno, muchos eran lacustres, habitaban, ¿cómo se llama?, en las orillas del lago. Entonces, para que puedan ver, aquí hay una reconstrucción ya de la Ciudad de México. Este es un mapa de más o menos de 1899. Aquí lo que hicimos fue una reconstrucción del lago, para que vean que el lago ocupaba una tercera parte más o menos de lo que hoy es la Ciudad de México. Entonces, había dos tipos de cocina, una cocina lacustre y una cocina de serranía o de monte. Y por lo tanto, por esta extensión tan grande, pues la cocina lacustre era muy importante dentro de la Ciudad de México. Es muy importante todo lo que salía de aquí, de esta zona. Y precisamente Tláhuac, que está en el sur, en la parte sur del lago, ¿cómo se llama? La alcaldía, pues sus pueblos, realmente todos sus pueblos estaban a orillas del lago, únicamente ahí Mixquic y Cuitlahuacan, lo que ahora es Tláhuac, eran unos islotes que estaban en ello. Entonces, pues toda su cocina, la mayor parte de su cocina, pues es una cocina, ¿cómo se llama?, lacustre. Entonces, estos lagos estaban bordeados de muchas plantas acuáticas, muchas otras vivían dentro de ellos. Había bosques de ahuehuetes, de ahuejotes, de ailes, de fresnos, de álamos, sobre todo. Había unas partes salitrosas donde a lo mejor no había este tipo de árboles, pero había plantas como romeritos, en fin, otras plantas. Y bueno, muchas plantas acuáticas que todavía se llegan a ver en algunas de las partes del sur, que quedan lamentablemente de este lago, lo empiezan a desecar en 1600, en el siglo XVII, y la desecación continúa hasta hoy en día, ¿no? O sea, cada vez ya hay menos, ya nada más hay algunos pequeños reductos en el sur, hacia lo que es la alcaldía de Xochimilco, Tláhuac, y acá en la región de Chalco. Llega a ver algunos reductos, todavía ven plantas como los chilacastles, que son esta lenteja de agua, todavía hay apalacates, hay diferentes plantas que flotan, se pueden ver, o no sé si todavía hay, pero había cardenales de agua, por ejemplo, que es el acaxochitl, y diferentes tules también, espadañas que había aquí, y muchas de estas plantas pues eran comestibles y eran parte de la dieta. Muchas de ellas ya no están, otras todavía existen. Aquí les voy a presentar algunas, por ejemplo. Estas todavía, algunas las he podido ver. Del lado izquierdo tienen lo que se le llaman malacates o amamalacot, se le llama, son unos quelites que se comen crudos, por ejemplo. Se comen ya sea en ensalada o en los tacos, tienen un sabor fuerte, no se comen las hojas, únicamente son los tallos, tienen un sabor como medio picante, mentolado, es muy fuerte, es muy explosivo. La primera vez que lo come uno pues es algo completamente diferente, y se comen en estos tacos. Luego en la parte del medio, en la parte de abajo tienen, se le llaman berros de palmita, Tzayanalquilet, se le dice en náhuatl, que quiere decir así como un quelite desgarrado por la forma de sus hojitas, y estos tienen un sabor, yo creo que parecido a la zanahoria, ¿no? Sobre todo cuando tiene la piel, es un sabor fuerte que tienen también se acostumbra a comerlos, pues en ensalada, comerlos crudos en tacos, estos berros de palmita, estos todavía los he podido ver. También por ahí hay, todavía en Tláhuac, en Xochimilco, creo que también los he llegado a ver. Y del lado derecho de la pantalla tienen el de la flor rosita, se le llama achilillo, achilquilit, quiere decir chile de agua. ¿Por qué? Porque es picante. De hecho, cuando conocí a Araceli hace creo que fue como 1 año y medio que nos conocimos, más o menos, pude ver estos todavía en Tláhuac, ya no los había visto hacia la zona de Xochimilco,
vi que todavía crecen ahí, pude colectar algunos, los he estado cultivando, y esta planta también se come cruda, se come en, ¿cómo se llama? En tacos, en ensaladas, igual que los otros, y les digo, tiene este sabor picante. Luego en la parte de arriba, lo que ven en la jícara, es algo que ahorita está de moda y mucha gente cree que viene de otros países porque se está importando lamentablemente de otras partes del mundo. Es a lo que hoy en día le llaman espirulina, pero aquí le llaman en español coculito de agua, también se le decía tecuitate, gelatina de agua. En náhuatl es el acocolin o tecuitlat, tiene por ahí otros nombres, ahorita que me acuerdo se los digo. Y bueno, este es un alga, o realmente es una asociación de algas, son algas microscópicas, y estas, pues desde épocas prehispánicas siempre se sacaban, se lavan, y pareciera como una gelatina, precisamente se le quita la basura, y esta se puede hacer de varias formas. Muchas veces se cuece en agua, se cuaja como si fuera, por ejemplo, moronga, y luego se muele y se guisa con chilito, con cebolla, con jitomate, y se come de esa manera. O se hacen algunos tamalitos, o sea, igual se muele y se hacen unos pequeños tamales que se cuecen al vapor, y luego sobre todo en la parte norte hacia Xaltocan, se acostumbran los moles así con tamalates, pero del tecuitate, del coculito de agua. O también se dejaba antes deshidratar y se usaba como si fuera, ¿cómo se llama? Como un condimento, muchas veces nada más para la comida al final, y esa es la forma en que se utilizaba, por ejemplo, y es algo sumamente nutritivo. Dentro de la medicina tradicional es un, ¿cómo se llama? Se me fue ahorita, es un reconstructor celular, por ejemplo, así es como lo ven. Luego algunas otras plantas que también se comen, por ejemplo, en la parte de abajo hay una ninfa con flores amarillas. Esas creo que todavía he llegado a ver ahí en Xochimilco. Es se le llama atlacuazón, en náhuatl es atlacuezonan. De esas se comen las hojitas, por ejemplo, que ahí en el recetario que acaban de publicar de Tláhuac, vienen algunas recetas, estas se colectan en la mañana, ahí se ve una de ellas como está todavía como hecha medio taquito en el centro, son las más tiernas, estas se colectan y se guisan sobre todo para los michmoles, que es un guiso de pescaditos, de animalitos acuáticos, se utilizaban mucho, se juntaban varios mascoscles, o sea, ¿cómo se llaman? Manojos, y ya se llevaban, se picaban y se integran al guiso, por ejemplo. Entonces esta se puede comer. Luego en la parte de arriba ven la flor blanca, es otra, ¿cómo se llama? Ninfa, pero esta se le llama azasamol, y lo que se come es el tubérculo que está al lado, ahí el camote de color negro. Esa ya no hay, lamentablemente, aquí en esta región, ya no hay en los lagos, pero el bulbo se sacaba y se comía, sobre todo se puede hacer hervido o a lo mejor enterrado ahí en el rescoldo, y es blanco por dentro, entonces un camote que se puede comer. Y del otro lado vemos ahí unas hojitas alargadas, se llama cucharilla, estas se pueden comer como quelite, y la raíz de estas, que es lo que están viendo abajo, se le llama papa de agua, es lo que en Oriente le llaman castañas de agua, bueno, también existe aquí en México, se le llaman papas de agua, y estas igual en el rescoldo se podían poner a asar o arriba del comal, y ¿cómo se llama? Se comían de esta manera, y son otras de las plantas, por ejemplo, acuáticas aquí de esta zona. Y ya en las zonas de la orilla, no directamente hundidas, las otras sí viven hundidas, una parte de ellas o las raíces, estas crecen en los bordes, las que están viendo ahorita, en la parte del medio le llaman amamastla o lenguas de vaca vinagrera, es un rumex. Estas son quelites, tienen un sabor medio acidito, tienen una textura muy sedosa, por ejemplo, y es uno de los quelites, se comen guisados estos, por ejemplo, y se utiliza para diferentes guisos, se integra mucho, puede ser molida en guisados como el totopago ahí en Iztacalco, o picados también en el michmole,
y en otros guisos, en molitos y así de este tipo. Luego, en la parte, en el ángulo inferior izquierdo, pueden ver, se le llama ahuehuencho. En esa zona es lo que en otros lugares le llaman pipicha, que le llaman, es un tipo de pápalo, ¿no? De papaloquelite, y este es el nombre que se le da ahí en la región, y bueno, se comen crudos también, en tacos, en salsas, se le agrega al final a diferentes guisos, esta plantita, este quelite, y a un lado de este tenemos los romeritos, que estos crecen sobre todo en zonas salitrosas, se utilizan guisados, es típico el platillo de los romeritos que se conoce, que también se le llama revoltijo en otros lados, es como más se acostumbra en esta región, y ese guiso, bueno, ahorita les voy a mostrar una cosa más rápido y les termino de comentar de este guiso, pero es otro de los quelites que se comen, también se comen guisados, y en la parte de arriba, en el ángulo superior izquierdo, está, este es se le llama té de agua, es un tipo de menta que crece también ahí en las chinampas, en las orillas, le llaman té de agua, té de zanja o té de chinampa. Me parece que ya nada más me han dicho que hay por ahí en Mixquic, todavía es un tipo de menta y se utilizaba pues para hacer té, sobre todo para las mañanas, se tomaba como té, precisamente, no nada más curativo, sino como un té sabroso. Y bueno, nada más para complementar, pues realmente había toda una serie de peces, charales, que eran salmiches, los pescados blancos o amilotes. Ahí están viendo también estos de color negrito son los que le llaman michipetos o mezcalpiques, que son para los tamalitos. Y en la parte de abajo había toda una serie de pescaditos que se llaman juiles, que lamentablemente estos ya no hay. Bueno, ya no hay ni blancos ni charales, pero los otros ya se extinguieron. Ya no existen, había 3 especies que eran endémicas nada más de estos lagos y se acabaron. Hay otros 3 tipos de juiles que todavía en otras partes del país, pues otros 3 ya no existen. Pero bueno, había toda una variedad de peces, había cociles, había también chacales, que son los langostinos que están viendo en la parte de arriba, había almeja negra, que es un tipo de mejillones, y muchos insectos acuáticos como el mosco de agua, malacates, padrecitos, gusano blanco, y el mismo, ¿cómo se llama? El axayacat, el mosco para pájaros, ponía el aguautle, que es la hueva de ¿cómo se llama? De este mosquito, y con él todavía se sigue utilizando, ya hay muy poco, se tuesta, se muele y sobre todo se come en tortitas. Y ahorita que yo les platicaba del michmole, de los romeritos o revoltijo, antiguamente o tradicionalmente se hacía ese molito, se le ponían tortitas de aguautle, que tienen un sabor como a camarón, se le ponían acosiles y se utilizaban papas de agua, más los romeritos. Entonces este era un guiso que era completamente acuático, era completamente lacustre. Y también, bueno, pues hubo muchos tipos de ranas, como 6, 7 tipos de ranas, 3 tipos de tortugas, y los ajolotes, que también era una comida muy tradicional de aquí. Todo esto se utilizaba, por ejemplo, para los michmoles, que eran guisos que se hacen de puros pescaditos y de todos estos elementos acuáticos que estamos viendo aquí. Entonces, nada más déjenme verlos otra vez. Ok, creo que ya me están viendo, ¿verdad? Esto es un poco de las plantas acuáticas aquí de la Ciudad de México. Ya casi no hay estas, llega a haber algunas todavía. Muchas otras, como digo, ya se extinguieron, pero bueno, a lo mejor se pueden reintroducir. Sí les quiero comentar que yo tengo varias de ellas, papas de agua, algunas otras ninfas que ya no hay aquí. Entonces hay la oportunidad de poder reintroducir algunas, ¿no? Habría que ver que estén muy bien limpia el agua, que no haya, ¿cómo se llaman estos peces que hay ahora africanos? Las tilapias, que todo comen.
pero puede haber esta oportunidad de reintroducirlas y de que vuelvan a ver estas plantas, se pueden cuidar y pues son parte de la alimentación pues originaria aquí de todos nuestros pueblos, que esa es la parte importante. Entonces, no sé si quieran que les siga platicando algo más de esto. Tú dime, Araceli, cómo vamos de tiempo y eso, ¿quieren preguntas? Por favor, adelante, adelante. Sí. Adelante, Mauricio. Bueno, a ver, ya aquí para que puedan ver algo más, les vuelvo a compartir. Bueno, creo que todavía están viendo, nada más voy a hacerla grande. Dentro de... Sí lo están viendo, ¿verdad? También dentro de esta cocina lacustre, bueno, eran muy importantes los patos. Aquí llegaban alrededor de 25 tipos de gansos y patos diferentes a la Ciudad de México. Aquí están viendo los gansos, hay otros más pequeños en la parte de abajo. Son todos los que le llamaban cercetas, el pato triguero aquí en medio, eran un poquito más chicos. Luego estaban todos los patos boludos, que eran estos pequeñitos, que hay de diferentes tipos, los patos golondrinos, los patos zambullidores también, los patos peruleros. Aquí están otros zambullidores, atotoles o pelícanos, llegaban cormoranes también, llegaban alrededor de 100 tipos de aves acuáticas diferentes. Todas estas gallinetas, todavía hay algunos de estos tipos, la de piquito rojo y la de frente blanca, del medio todavía las hay, también también se comían, todos los tipos de patos se comían, también estas gallinetas, también hay todos estos tipos de chichicuilotes y de monjitas. Chichicuilotes llegaban también de muchos tipos que se comían mucho, garcitas, garzas también se comían, en fin, aquí prácticamente todo se comía, incluso íbices, llegaban en otro tiempo grullas, espátulas, cigüeñas e incluso flamingos llegó a ver también esta zona, los tildíos, que son los que ven en la parte de arriba, rayadores, y abajo son las apipiscas o golondrinas que había en esta zona, y finalmente también dentro de la cocina lacustre es muy importante el tequesquite, que es este salitre que sale sobre todo en las épocas de diciembre con el frío y enero, más bien en enero, en la época de frío, emana del piso, es un salitre que está compuesto principalmente de carbonato de sodio y bicarbonato de sodio, más todo un conjunto de sales, y se utiliza, bueno, aquí se utiliza para muchas cosas, se cuecen elotes con esto, ya sé que se ablande, por ejemplo, la cascarita, ¿cómo se llama? El ollejito de estos, les da un color amarillo, los quelites también se cuecen con esto, hace que queden verdes, pero aparte como la mayoría de los quelites son de monte, no son plantas domesticadas, tienen mucha celulosa y esto ayuda a que a que se digieran mejor, pues que es lo que hace que rompe estas cadenas de celulosa. Algunas verduras como los chayotes se cuecen, también hace que se cuezan más rápido, que se ablande. Obviamente a todas estas comidas les da otro sabor. La calabaza se cuece con tequesquite para hacer atole, para hacer el chacualole o el mecuatole, se deshace. Los frijoles se cuecen con tequesquite y ayudan a que se ablanden más rápido y también ayuda a que se conserven más tiempo. Donde no hay refrigeración, no se acedan tan rápido. También se puede hacer un tipo de nixtamal con tequesquite, por ejemplo, y se utiliza para cocer cacahuates enteros. En fin, se utiliza para cocer diferentes tipos de alimentos, incluso para lavar el cabello. Para los marranos les dan en ciertas épocas para purgarlos, para limpiarlos. Si están las uñas muy gruesas, se remojan y con esto se pueden, ¿cómo se llama?, cortar fácilmente. Entonces, este tequesquite es muy importante dentro de la cocina. También se hacen levaduras. Bueno, levadura, por decirlo de alguna manera. Se hacen aguas de tequesquite para esponjar tamales, gorditas de la villa, para los buñuelos. Entonces, para masas que ayuda a que se esponjen y a que tengan otra consistencia. Y también otra cosa que fue muy importante fueron las sales alrededor del lago. Algunas partes del lago, sobre todo la región central del lago de Texcoco, era salada y se sacaban sales.
Ya estas sales, ya nada más hay un pueblo, hay un lugar ahí, una persona, ya nada más hay una persona que sigue produciendo en el Estado de México, y son las sales que pueden ver en la parte de abajo. Hay una sal blanca que es para todo, es una sal de tierra, le llaman. Estas sales, lo que se hace es que se colectan tierras, cuando ya empieza la sequía se sacan diferentes tipos de tierra, se hacen mezclas, luego se hace un lixiviado, que lo que se hace es que se agrega agua a estas tierras para disolver todas las sales, y estas salmueras se hierven hasta que se cristaliza la sal. La sal de abajo es una sal de color blanco, es para cocinar todo tipo de comidas, y esa sal oscura le llaman sal negra, es para hacer principalmente carnitas, hace que queden más doradas, que tengan otro color más oscuro. De hecho, si le ponen limón a esta sal, hace espuma, seguramente tiene algunos bicarbonatos, que es lo que lleva también a que se doren. Y con esta sal también, por ejemplo, es que se hacían las cecinas, ¿no? Ayudan a que se conserven también los alimentos. Entonces también sacaban muchos tipos de sales. Tengo datos de que ahí en Coyoacán se sacaba una sal como de color anaranjado, había sales amarillas, en fin. Entonces, son otros de los recursos de las zonas acuáticas, aquí de la cocina lacustre. Y nada más, ahorita que dije el tequesquite del nixtamal y de lo que estaban comentando hace rato, de los maíces, es muy interesante. Dentro de, no nada más, todo el mundo piensa que todo se hace en nixtamal, pero realmente el maíz se usa de muchas formas, ¿no? Se usa desde el tlaxiahual, que es nada más remojado. De hecho, ahí en este recetario de Tláhuac viene ahí un atole salado, que lo que hace es que se remoja toda la noche, y eso hace que se ablande un poco o que se despegue, se pueda despegar el ollejo. Al día siguiente se muele, y lo que se hace es que se cierne o se bate en agua y luego se cuela para quitar todo eso que sí es muy duro. Entonces se come desde que es tlaxiahual, o sea, crudo, digamos, sin ningún proceso, tostado. Sobre todo lo que más se tuestan son los maíces de color oscuro, porque son muy duros, entonces revientan muy bien y se hacen muy blanditos por la parte de adentro, y estos sobre todo se utilizan tostados. Y nixtamal, pues bueno, se hace el nixtamal con cal, que se conoce aquí tradicionalmente. Lo que hace la cal al maíz, aparte de, bueno, de todo lo que nos platicaron, es que el maíz es un grano muy caliente, y dentro de la cocina o de la forma de ver de nosotros, lo enfría un poco, no lo hace frío, pero sí baja un poco el calor, porque la cal es una base y hace que sea un poco menos caliente. Pero también se hace con cal, pero también se hace el cuauhnextamal, o sea, el cuaneshle, que se hace otro nixtamal con ceniza, que ese tiene otra característica, tiene otro sabor y tiene otra forma. Y también se hace nixtamal con tequesquite, por ejemplo, que también tiene otras características y otro sabor tradicionalmente. Entonces, ya voy a dejar de proyectarles. Hay muchas formas de usar, por ejemplo, tradicionalmente los maíces, y cada forma tiene un uso. Los maíces tienen diferentes usos y tienen diferentes calidades, también la forma en que se utilicen estos. Entonces, bueno, es lo que les puedo platicar ahorita. Si quieren, ya después hay preguntas o algo, seguimos platicando para que los demás sigan exponiendo. Muy bien, en relación gracias Mauricio por toda tu aportación. Estabas hablando de tantos temas que están incluidos aquí en el recetario de la papa de agua, como en San Andrés Mixquic me platicaba el chinampero Juan Cuevas, cómo las obtenía del agua, y la papita que estaba abajo, dice que salían 2 hojitas en forma de cucharilla a la hoja, le arrancaba la papita y la metían al rescoldo. Son recuerdos de cómo la cocinaban su familia, su mamá. Tienes razón, en relación al chilillo yo no lo conocía, tuvimos la oportunidad que nos acompañaras en un recorrido y pues nos mostraste los berros de agua, el chilillo y algunas otras plantas acuáticas que en la Tlacuezón, que bueno, pues las señoras adultos mayores, muy mayores, nos platican que lo llegaron a ver y que estaba incluida en la
en el platillo tradicional del mixmole. Nos está acompañando la señora Reina, que ya en un momento, si me lo permite, le daremos la palabra, pero queremos leer algo en relación también al atlacuezón y al tequesquite, que de lo que nos han compartido, que ha sido un poco complicado que las personas nos puedan acompañar por este medio, porque sus hijos a veces llegan un poco tarde del trabajo por X situaciones, pero pues vamos a leer algo en relación al atlacuezón que nos compartió una persona de San Andrés Mixquic. Por favor. Bueno, es una historia de vida. En nuestro recetario también incluimos muchas historias de vida, pues bueno, que encuadran pues las recetas. Y nos comparte la señora Leonor Bernal, de 76 años, de San Andrés Mixquic. Dice, el atlacuezón para el mixmole. Antes el agua de los canales era muy limpia. Dice, perdón un momento. Dice, el atlacuezón para el mixmole. Antes el agua de los canales era muy limpia, por lo cual se podía comer todo tipo de flora y fauna acuática. Mi mamá preparaba el mixmole con atlacuezón, que eran hojas que brotaban de los nenúfares de las ninfas. Las que estaban viejas se hacían corazones en el agua, y las que venían brotando tenían forma de taquito. Esas algas eran las que se cortaban, se lavaban y se picaban para el mixmole. Recuerdo que su textura era muy suave y de sabor muy rico. El mixmole también lo hacían de carpas, ranas y caracoles, ajolotes que por cierto eran muy ricos. A las niñas nos ponían a limpiarlos. Recuerdo que los revolcábamos en la ceniza para que se pelaran y se les quitara el pellejito. Para hacer el mixmole verde se ocupaba chile criollo o chile de agua. Para el mixmole rojo, cuando el chile criollo ya estaba seco, se recibe el nombre de chile chilcostle. Esa es una historia de una persona de Mixquic que nos cuenta lo que comentaba el licenciado Mauricio, pues del atlacuezón, de las plantas que desgraciadamente ya se extinguieron en Tláhuac. Y bueno, quisiera leerles otra historia. Ese es del trueque. Dice, el trueque del tequesquite por pescado o jitomate en Mixquic. Mi mamá nos mandaba a recoger el tequesquite para venderlo en Chalco o en el mismo pueblo de Huitzilcingo. Desde que teníamos 5 años ya recogía el tequesquite. Era un medio de vida. Cuando tenía 8 años ya salía a venderlo. En ocasiones íbamos a Mixquic a hacer trueque, intercambiábamos nuestra mercancía. Por eso nos desviábamos para cortarlo y cuidarlo, para poder sobrevivir. Antes, aunque fueras pobre, la tierra daba para vivir. Actualmente aquí vivo en San Nicolás Tetelco. Aquí me casé. Mi esposo ya no cultiva, pero antes él cultivaba la espinaca, el rábano, la selga, la coliflor, el maíz, la flor de calabaza y el frijol. La lata de sardina ha sido tradicional herramienta de medición. Oye, papá. La cucharilla es la tapa de la lata de sardina que se usaba como herramienta para cortar el tequesquite. Bueno, esa es otra historia y me gustaría darle la palabra a la señora Reina, que está acompañándonos el día de hoy. No sé si ella pudiera contarnos alguna historia, de su juventud y que tenga que ver con el tema que estamos tratando el día de hoy. Buenas tardes, señora Reina. Buenas noches. Bueno, lo que yo recuerdo desde niña es que mis abuelos, mi mamá, nos enseñaron a limpiar el pescado. Mi hermano iba hacia sus redes y iba a juntar los pescados en el lago. El lago era muy transparente y ahí se veían carpas rojas, negras, ajolotes, ranas, de todo llevaba. A veces cuando se iba a hacer en el comal, se lavaba, se le quitaba la tripa, pero no se le quitaba la escama. Entonces ponía sal de grano en el comal
Y así se ponían las carpas así enteras. Se asaban, lo que se quemaba pues era la escama, ya salía la carpa muy bien y ya para servir con una salsa de cascabel, y pues los adultos, que eran mi hermano y mi papá, son los que comían picante, nosotros no. Y también lo que se hacía en caldillo de jitomate o de tomate, pues se hacía con chiles verdes o con chiles secos. Se le ponía, cuando era de jitomate, se le ponía cilantro al caldillo, que se le llamaba el mismole. Y el verde, pues era con chiles verdes y se le ponía epazote. A los tamales, bueno, nosotros le decíamos tamales de pescado, también lo mismo, los pescados muy limpios y se metían, ahí sí se le quitaban las escamas, se hacían en tamal, se preparaban con nopales y epazote y las venas del chile seco. Y las ranas se hacían, eso se ponían en el mismole, muy ricas las ranas. Los ajolotes, pues sí, a mí la verdad, pues yo era muy pequeña y a mí me daba terror lavarlos. Pero tenía yo a la abuelita quien me hacía el favor de lavarlos, porque si no, pues llegaba mamá y me tenía que regañar. Y ya eso sí lo hacíamos en tamal, que les dicen piques. También con sus nopales, su epazote y sus, sus venas de chile. Y aparte se hacía una salsa para los que comían picante. Y el agua era demasiado transparente. Y mi papá cortaba, le decían los berros, eran como palmitas, y eso se lavaba muy bien y se hacían en una ensalada. En las chinampas, mi papá, como también tenemos chinampas, y mi papá, que en paz descanse, él sembraba papas, acelgas, espinacas, coliflor, coles, rábanos, y también hacían los quelites, habían espinacas también, todo eso, también se le ponía al que le decíamos el mismole, se le ponía las espinacas o acelgas, y todo eso comíamos fresco, los elotes, hacíamos los esquites, los elotes hervidos, el chile atole, que aquí se acostumbra. Y, y todo eso, las tortillas pues se hacían a mano, se hacían así en comal, le nombrábamos el tlacuil, así con leña. Eso hacíamos, eso es lo que aprendí de mis papás. Ahora ya todo es estufa de gas y todo eso, carbón. Pero todo eso, gracias a Dios, tuve la dicha de conocer ahora sí, mis 4 abuelos, mis papás, mi mamita, pues duró mucho tiempo, gracias a Dios. Iba a cumplir mes y medio para sus 100 años. Ya se nos fue mi papá, se nos fue mi mamá, se nos fueron los abuelos, y, y ella pues gracias a Dios, a lo que comíamos, puro sano, puro lo que se cultivaba fresco, y, y todo eso. Y también se hacían los tamalitos de elote, cuando el maíz ya está, cuando el elotito ya se estaba medio endureciendo, hacíamos los tamales de elote. Mi mamá le gustaba ponerle un poco de mantequilla, sabían muy ricos. Ya cuando el maíz ya estaba más duro, hacía las gorditas de elote, y todo comíamos muy rico, y para mí pues era muy bueno porque teníamos el gusto de comernos una carta entera. Los ajolotes sabían muy ricos, las ranas, ahora pues es muy caro, se compran las ancas de rana en algún restaurante y es muy caro, pero todo eso tuve la dicha de haber probado y comido con mis papás. Gracias a Dios, eso es lo que les puedo contar. Antes el agua era muy transparente, muy limpia, se veía en el agua. Ahora hay pescados, pero ya nadie los puede pescar porque ya es agua, pues ya no es agua limpia.
Y eso es todo lo que les puedo decir. Ahora ya es otra época, ahora ya hago tamales ya de maíz, o sea, pues sí, de nixtamal molido ya, muy ricos, gracias a Dios, de dulce, de frutas. Hago el almíbar de fruta para hacerlos de dulce, y los tamales de verde, de verdolagas, de hongos, los que son de picante. Y eso es todo lo que puedo decir, lo que yo viví. Ahora sí que cuando podíamos comer los pescados, también mi hermano iba a cazar los patos de esos que vuelan, porque cuando iban a juntar el maíz en los ejidos, quedaba el maíz por ahí y los patos se arrimaban a comer, y entonces ahí los cazaban. Y ya llegaba con sus 2, 3 patos y tuvimos la dicha de comer también patos. Eso es lo que les puedo decir, y con orgullo lo cuento porque es lo que gocé. Y ahora pues lo que me dejaron de herencia, pues ahora ya, pues sí compré el pescado, pero ya no es lo mismo. Ya es pequeña cosa lo que se puede comprar. Pero muchas gracias. lo que me enseñaron mis papás. Bueno, mi mamá. Sí. Muchas gracias, señora Reina. Agradezco mucho su participación, y pues quisiera leer un fragmento de muchas historias que nos compartió, y que algunos fragmentos están aquí en el recetario, si fueras tan amable, Samantha. Sí, dice, sartas de pescado. Mi hermano era aproximadamente 1 año y medio más grande que yo. Él compraba sus anzuelos de metal, los ponía en unos carrizos con hilo cáñamo. A la mitad del hilo le ponía unos corchos. Esos corchos, cuando caía una carpa, daban muchas vueltas, y si era muy grande el pescado, querían llevarse hasta el carrizo. Sacaba las carpas pataleando. Conforme las iba pescando, las iban ensartando en una rama. Así es como hacía sus sartas de carpas, o las metía en una cubeta. Y hay otra historia que nos cuenta del ajolote en tamal o en mixmole. Dice, la casa de mis papás está enfrente del lago de los Reyes. Recuerdo que mi papá cultivaba el campo y mi mamita vendía la verdura en el pueblo de Tlaltenco. Como ella se iba a trabajar, en algunas ocasiones me dejaba la tarea de limpiar los ajolotes, pero los ajolotes me daban terror. Entonces iba con mi abuelita. Ella hacía tortillas, hacía su lumbre con leña y con las cañuelas, con el zacate del maíz, con lo que fuera. Ella agarraba los ajolotes y, untándolos de ceniza, se les podía quitar la piel, los abría y les quitaba las tripas, los limpiaba y los hacía en tamal de hoja de maíz sin masa o en mixmole. Recuerdo que cuando era niña venía aquí al lago a jugar a las lanchas. Un día vine con una amiguita, una niña igual de pequeña que yo. De repente que me caigo debajo de la canoa, no sé cómo la niña me pudo sacar. Ella me salvó. Recuerdo que acá en la orilla del lago venían las canoas a dejar el zacate de maíz, y había un señor comprador que compraba las brazadas de zacate para entregar a los establos donde se podía comprar la leche. Esos son algunos de mis recuerdos. Señora Reina Estefanía, de 78 años, de San Pedro Tláhuac. Gracias. Al contrario, señora Reina, muchas gracias por compartirnos, por estar presente, gracias a su hijo que la pudo contactar. Y pues esperamos que nos podamos seguir viendo en los siguientes conversatorios. Gracias. Muchas gracias, señora Reina. Sí, sí. Le pedimos si pudiera cerrar su micrófono. Gracias. Pues a continuación vamos a cerrar con broche de oro con nuestra querida amiga Nora Lorena Estrada. Pues que verdaderamente todos nuestros panelistas, quisiera yo aprovechar, es nuestra querida amiga, pero ella en este momento se encuentra en la Secretaría de Pueblos Indígenas, y como te podrás dar cuenta, Norita, hay una riqueza extraordinaria en cuanto a investigaciones y conocimientos e interés de seguir promoviendo la comida de la chinampa
la comida, pues no precisamente nada más de la chinampa, ¿no? Sino de recopilar todas estas recetas tradicionales de cocina tradicional. Y pues está una investigación, en la sesión anterior, un biólogo, Daniel Farfán, nos compartió sus estudios para tesis de maestría en relación al cultivo del ahuautle en el Lago de los Reyes. Pues Mauricio Ávila, que tiene toda esta investigación acerca de las plantas acuáticas que ya se están extinguiendo, pero que él ha conservado y a través del tiempo ha ido también recolectando estas plantas y las ha, pues, él incluso las ha ofrecido para las personas que estén interesadas en volver a reproducir, bueno, pues con todo, a lo mejor con todo un estudio también adecuado y necesario, en proyectos que se pudieran generar, que pudiéramos ir enlazando para poder retomar nuevamente esta cocina tradicional con los ingredientes de antaño, con los ingredientes del pasado, si fuera posible, ¿verdad? Y pues, mi querida Norita, aquí estás en el recetario con una frase célebre, digo yo, la frase célebre de Nora Lorena Estrada: si nos comemos la chinampa seguirá viva. Y pues te damos la palabra, y gracias por acompañarnos, querida amiga. Pues no, al contrario, es todo un honor. Primero, antes que nada, saludar tu iniciativa, Araceli, tuya y de tus hijas, porque el camino que emprendieron pues va rindiendo frutos. Creo que al final de cuentas, pues las mujeres, las cocineras, las personas que habitamos en la zona lacustre, pues bueno, es impresionante todo el saber y todos los sabores que guardamos, y creo que la forma más generosa de demostrarlo es poder compartirlo, y es algo que has estado haciendo a través de los recetarios. La verdad es que no solo gracias, sino al contrario, muchas felicidades por todo tu trabajo. Pues saludo a Mauricio Ávila, que cuando empecé a leer el recetario de la Ciudad de México y con todo ese conocimiento sistematizado, la verdad es que cuando lo leí ya hace varios años me hizo girar muchas cosas. Comprendí, por ejemplo, que los tequesquites eran bicarbonatos, y la cuestión en términos de sus investigaciones de lo frío y lo caliente con relación a los alimentos, que me ha ayudado muchísimo a ir un poco también acompañando mi camino en este conocimiento. Muchas gracias, Mauricio. Y bueno, pues Alan, que no teníamos el gusto de conocernos, me da un montón de gusto saber, no solo que su juventud y todo su camino en términos de la cocina lo ha hecho llegar a la chinampa, sino me parece absolutamente conmovedor que pueda ser su testimonio de vida y de salud una herramienta para poder también comprender todo nuestro sistema chinampero y toda la riqueza de nuestro patrimonio biocultural. Y bueno, ¿qué decir de Iram con todas sus investigaciones sobre el amaranto y el maíz? Bueno, pues también ha sido una base fundamental como para ir conociendo pues todo lo que nos rodea, todo lo que somos. Y bueno, doña Reina, usted es una reina, o sea, no solo con sus testimonios, sino con su vida y con esa capacidad de poder seguir transmitiéndonos a todas y a todos, pues esto que nos va haciendo más humanos y más fuertes, ¿no? Y bueno, y en ese sentido, una vez que los haya yo saludado a todos con todo el cariño del mundo, cuando me invitaste un poco a charlar con ustedes, que no sabía que era tan especializado y tan amoroso este espacio, un poco la pregunta que me hacías era justo ¿por qué debemos comer chinampa y por qué debemos cocinar chinampa? ¿No? Digo, yo creo que hay como muchísimas razones, y creo que cada una de las personas que están aquí han ido dando cuenta de eso, ¿no? Primero, pues porque somos lo que comemos. Y en ese sentido, el poder reconocer que la fuente de los alimentos que tenemos cerca, de los alimentos de la chinampa, de esta única zona lacustre, la única chinampa que hay en el mundo, estos 7,534 hectáreas que nos quedan, bueno, es lo que hace un sentido muy particular. O sea, creo que el primer sentido tiene que ver con la salud. Comer chinampa es comer sano. Ya decía doña Reina con su mamacita que llegó a vivir tantos años,
y que Alan ahora relata que gracias a su regreso, a sus orígenes de la chinampa en términos de su alimentación, ha no solo aumentado su calidad de vida, sino que ha aprendido a qué sabe la tierra. En ese sentido, creo que la Ciudad de México es un corazón, es una chinampa. La Ciudad de México olvidó que tiene un corazón de chinampa y olvidó que se asentó en una zona lacustre que ya nos explicaba Mauricio, con todos esos 5 lagos, uno dulce, los demás salados, en donde pues teníamos que aprender a comer y teníamos que aprender a domesticar todo lo que había, y cada que pienso en la chinampa, pienso que nos las comemos completa, que nos comemos un todo un sistema, un lo que vuela, a partir de todas estas más de 120 y tantas especies que siguen surcando los cielos desde Alaska hasta la Tierra del Fuego y que nos han hecho acreedores en estas zonas, por ejemplo, del reconocimiento de la ICA, porque más del 10% de esas aves que surcan esos cielos están en peligro de extinción en sus países. Entonces, eso refuerza la importancia de poder seguir manteniendo vivo un sistema en esta fragilidad. Cuando veo los mapas que presenta Mauricio, se me estruja el corazón, porque de eso cada vez va quedando menos, y las que consumimos chinampa y las que comemos chinampa también somos todavía menos. Entonces, bueno, creo que ahí hay como muchísimas razones. También la chinampa no solo tiene una importancia patrimonial, porque no solo ha sido declarada como patrimonio cultural de la humanidad, pero pareciera que ese gran reconocimiento no nos ha servido para detener el avance de la mancha urbana y sobre todo no nos ha servido para que todos los días estén en los platos de cada una de las personas esa calidad de esos productos, esa calidad que nos hace no solo regodearnos con esos sabores, sino que además pues forman parte de todo nuestro componente genómico, biológico y todas esas cuestiones que a veces pareciera, ¿no? La chinampa, los alimentos que ahora se cosechan han ido perdiendo identidad, porque esa identidad la daba desde el nombre, ¿no? Desde el cómo se nombraban las cosas, el axayaca que decía Mauricio, ¿no? Que tiene que ver con esa chinche de agua, y es tan descriptiva la imagen porque en efecto es solamente axayaca en la nariz sobre el agua y es donde se posan esas pequeñas chinches de aguas que son las culpables del aguautle, por ejemplo. O sea, se desprendió, se desarticuló, nos vendieron un sueño de concreto en una ciudad que se fue creando, que tuvo su magia más grande, yo creo que fue en la época de Porfirio Díaz, y que representó el inicio y realmente ahora sí que de la pérdida. Debemos comer chinampa porque estamos perdiendo cultura, porque estamos perdiendo esas formas de nombrar, esas formas de cocinar, esas formas de poder nutrirnos. Y creo que así como cuando perdemos una lengua, perdemos una forma de mirar el mundo, o cuando se pierde una especie animal o vegetal, perdemos también una parte de nosotros mismos, no nos estamos dando cuenta que estamos perdiendo, yo creo que la parte más importante de la ciudad. Y yo creo que en ese sentido es cuando necesitamos regresar a conocer. Y eso pasa por informarnos, efectivamente, eso pasa por volver a comer y por volver a recuperar esos testimonios como el de Doña Reina, de lo que hacían las cazuelas y lo que hacían eso en nuestras vidas. Yo creo que un poco como respondiendo a esa primera pregunta que me hacías en tu invitación, Araceli, creo que esas son parte de las razones que hay que comer chinampa, porque, insisto, no solo nos las comíamos en la parte de lo que nos queda encimita, que ahora es lo único que podemos ver, sino lo que narró Mauricio con la cantidad de aves, con la cantidad de anfibios, con la cantidad de peces, y sobre todo con la parte que flotaba, porque además todo integraba a la chinampa y todo tiene un nombre en náhuatl, y todo tiene un nombre porque todo eso interactúa para conformar este sistema agroecológico que ha sido tan reconocido y al mismo tiempo tampoco valorado. Yo creo que desde la Secretaría de Pueblos, en este caso, regresando como a la segunda mención,
en donde ahora laboro, tiene que ver muchísimo con ir recuperando este patrimonio biocultural de los pueblos originarios. O sea, la ciudad tiene una deuda histórica, ¿no?, de más de 500 años, una ciudad que olvidó a sus pueblos originarios y donde ahorita por lo menos hay 154 pueblos originarios que todavía laten, y por lo menos más de 58 barrios, y la representación de 55 comunidades indígenas lingüísticas que recrean su cocina y recrean todos sus sistemas culturales todo el tiempo. Entonces, de repente vimos que a pesar de que es una ciudad que aún conserva el 50% de suelo de conservación, que es una ciudad pujante en la narrativa de las ciudades mundiales y que aún tiene un sistema lacustre único en el mundo y que tiene un sistema que se ha negado a morir. ¿Y que se ha negado a morir? Pues porque está en las cazuelas, porque no los comemos todos los días, porque está en la fiesta, porque está en los tamales, en las tortillas, en todas las preparaciones que de vez en cuando hacemos y que el tiempo nos ha ido quitando y el tiempo nos los ha ido robando, ¿no? El tiempo no es dinero, el tiempo es riqueza. Y esa falta de tiempo nos ha hecho cambiar del molcajete a la licuadora, ¿no? Del horno de microondas, no sé, tal vez a la salación con todas esas sales negras que ahora ya solo las tenemos en esos relatos que personas como Mauricio atesoran, guardan y comparten y nos ayudan a imaginar a nosotros, pues que todavía cocinamos. Yo creo que ahorita, desde la Secretaría de Pueblos, se ha iniciado un gran proyecto que además de invitar a Mauricio y comprometerlo con todo corazón, porque estamos empezando a trabajar las bases para la primera escuela agroecológica chinampera. O sea, la primera escuela de Chinampa que se está generando con el apoyo de la Secretaría de Medio Ambiente Federal, de Medio Ambiente Local y de la Secretaría de Pueblos y de la Secretaría de Ciencia y Tecnología, en donde a partir de los propios relatos de las personas, de los propios relatos de los chinamperos, y en este caso de las cocineras y también de los médicos tradicionales, estamos intentando de alguna forma sistematizar este conocimiento que nos permita llevarlo a una escuela, pero una escuela en donde nos expliquen esto que nos están platicando, ¿no? Cuántos tipos de lodo se siembra, cuántos vientos soplan, cuántas algas flotan, ¿no? No es solo la parte más del conocimiento ya colonizado, como en español, matemáticas y las ciencias que nos han vendido, ¿no? Sino desde esta forma del conocimiento originario, que es el tesoro de los pueblos, y ese es el tesoro que tenemos en la Chinampa. Tú, como sabes, Araceli, soy cocinera. Y soy cocinera y además por decisión ha sido la cocina de Chinampa, ¿no? En ese sentido de que provengo de esta generación donde nos dijeron que si nos portábamos mal, nos íbamos a la Chinampa. Entonces nos asustaron tanto que salimos corriendo a las universidades. Y una vez que llegamos a las universidades, por lo menos en mi caso, creo que entendí que había como, ¿qué sería? Un lazo roto, que era el que me iba a llevar directamente a esta forma de nombrar y al final de cuentas de ser quienes somos, ¿no? Y bueno, y en ese sentido, creo que hace falta el relevo generacional, hace falta ese conocimiento, y ese conocimiento que no basta en una infografía o en una bonita plática, etcétera, sino ese conocimiento que se come, ese conocimiento que se huele, que se cosecha y sobre todo que se siembra. Nació la Chinampa y nació el chinampero, ¿no? Nació la Chinampa y nació la cocinera de Chinampa, porque al final de cuentas, todas esas narraciones de esos platillos, el poder domesticar esas plantas, saber que se comían, cuándo era que había que levantar el aguautle para que no se volviera mosco, o cómo es que esa sal de tierra podía ablandar los alimentos, o cómo es que esas aves que volaban y que llegaban para el otoño podían acabar en un pato a la totopagua. Y bueno, hay mucha esperanza, porque nos damos cuenta que ese saber todavía está en los pueblos. Ese saber todavía está, por ejemplo, en Iztacalco, que a mí me conmueve muchísimo, que siguen cocinando Chinampa, a pesar de que en la época de Uruchurto, en los 30, casi 40, empiezan a desecar el canal de la viga, y que todavía hay familias como la familia Jurado, que sigue conservando y sigue cocinando Chinampa y recreando todos los sabores. A mí me duele que me platiquen a qué sabían esas cosas,
¿no? O sea, ha sido como todo un ejercicio tratar de imaginarnos medio que el ajolote sabe a rana, medio que sabe a pescado, medio que, ¿no? Y un poco con los relatos de las abuelas, ahí la vamos llevando, pero creo que necesitamos hacer un esfuerzo todas y todos. Si bien todo el sistema lacustre ha resistido porque es el núcleo duro de los pueblos originarios, por eso ha resistido. Sin embargo, todavía tenemos que hacer un esfuerzo considerable, primero, pues por regresar toda esa articulación y todo ese circuito de saber qué es lo que estamos comiendo, no solo dónde se siembra, cómo se siembra, sino cuándo se siembra y qué significa lo que estamos comiendo, porque ni siquiera no todos los alimentos se comen en una época. Tenemos alimentos de fiesta, tenemos alimentos de difunto, tenemos alimentos de bodas, de nacimientos, bueno, toda una serie de tiempos que también perdimos, y también perdimos todo ese relato que al final de cuentas nos hacía ser esa comunidad. O sea, parte de los productos que aún siguen vivos, por ejemplo, como el amaranto, ¿no? Ese amaranto tan particular que se germina en el Chapín y luego se lleva al cerro, ¿no? Y que además tiene un reconocimiento como patrimonio cultural de la Ciudad de México, no tiene plan de salvaguardia, ¿no? O sea, ¿de qué nos sirve que tengamos esa maravilla de recuperación de ese trabajo tan fuerte que hicieron y no tenemos aún forma de saber cuántas hectáreas están sembrando, cuántas hectáreas potenciales se pueden seguir consumiendo? Entonces, yo creo que esas son parte de las razones que nos tienen que motivar a seguir comiéndonos la chinampa para mantenerla viva, a seguir sabiendo que tales o cuales productos provienen de tal o cual paraje, porque esos representan familias y esos representan tesoros de saberes. Y porque esos chiles solo se dan en San Gregorio Tlapulco o en Mixquic, o porque ya no se siguen sembrando toda una serie. Yo nunca he visto una papa de agua, Mauricio, ¿no? O sea, las he visto en los relatos, me han platicado a qué saben, y cuando tú me dices que tienes papas de agua, ¿no? O sea, inmediatamente fue la escuela de Chinampa, los productores chinamperos que están trabajando en este proyecto, en donde me decían, bueno, vamos a conseguir, porque han estado reintroduciendo varias especies. De hecho, yo sé quién solo siembra tornachiles y un montón de cosas que solo las ubican ellos, y donde además hicieron un esfuerzo impresionante por limpiar su agua, por retornar sus ajolotes, por quitar la tilapia, y en donde seguramente las papas de agua y la esperanza va a seguir floreciendo. Entonces, bueno, en este caso, para mí es un honor, estoy muy conmovida de esta charla, porque creo que platicando de esta forma tan auténtica, tan honesta, vamos a seguir haciendo patria y seguir haciendo Chinampa. Y eso quería comentarles. Muchísimas gracias. Pues, querida Nora, muchas gracias por compartir. Quisiera dar lectura a unos fragmentos de cuidar la alimentación. Estamos hablando, todo esto va en torno al cuidado de la alimentación y las personas, por ejemplo, el señor Rogelio Tapia Rojas, de 73 años, ejidatario del pueblo originario de San Juan Ixtayopan, nos platicó lo siguiente, nos compartió lo siguiente: cuidar la alimentación. Lo que comíamos antes era diferente. El 90% de los habitantes en San Juan éramos ganaderos. Entonces, en todas las casas siempre había animalitos, marranos, pollos, borregos, de ellos se alimentaba la gente. Entonces, sanos todos. Una gallina, para que estuviera en el plato, tal vez tardaba unos 5 o 6 meses. Como consecuencia, el huevo ni se diga. Antes bien grueso, de cascarón, ahora ya parece papel el pobre cascarón. Ahora, en 2 meses, un pollo ya lo tenemos con una pechuga súper gigante, pero con anabólicos y compuestos químicos. Todo eso repercute a nosotros como seres humanos y a nuestro organismo. Nuestra vida se ha acortado. Vivimos con tantas enfermedades por las cuales vamos pasando. No se diga las enfermedades de diabetes, el cáncer, la hipertensión, que están muy de moda. Y bueno, es algo de lo que nos compartió el
el señor Rogelio, y otro comentario más del señor Horacio Medina Hernández, de 98 años de edad, del pueblo originario de San Juan Ixtoyopan, quien nos comentó que solamente por 50 años estuvo cultivando el maíz. Y dice lo siguiente en relación a cuidar la alimentación. Recomendación para los niños, los jóvenes, para que puedan tener una mejor salud y una larga vida. Yo creo que tomen como un recordatorio que la vida es muy fácil consumiendo verduras. Las verdolagas, la coliflor, el brócoli, quelites, quintoniles. A mí lo que más me gusta son los quintoniles fritos o encebollados, bien sabrosos. Anteriormente se daba buen pulque, pero yo nunca lo acostumbré. Pura agüita de limón en ese tiempo y ahora. Tomar agua de fruta y no refrescos. Pues bueno, sin investigaciones, sin estudios universitarios, pero con toda una experiencia de vida y con todos los nutrientes naturales a la mano, de 98 años y con una vitalidad increíble, nos compartió el señor Horacio y otras personas más. Y pues, sin más, quiero darles las gracias por acompañarnos a estos conversatorios. Querido licenciado Mauricio Ávila Cerratos, Chef Alan Morales, un gusto que hayas estado con nosotros. Mi querida señora Reinita Mejía, de verdad que le agradezco tanto que la hayan podido contactar. Tenemos ya queriendo contactarnos unos 2-3 meses, ¿verdad? Más o menos. Señora Reinita, muchas gracias por estar con nosotros, por acompañarnos. Doctora Irán Morán, gracias por estarnos ayudando en las redes, igual Alan. Norita, muchas gracias, un abrazo fraterno a todos, y estos conversatorios pretendemos continuarlos en lo que resta del año, cada sábado a las 6 de la tarde. Son bienvenidos. Para la siguiente sesión tenemos 3 invitados y tal vez nos acompañen 2 personas de la comunidad del pueblo originario de San Nicolás Tetelco. Y pues ya subiremos la programación y los nombres de los ponentes, y agradezco mucho a las personas que estuvieron acompañándonos. Rachel Nava Rosales, gracias por escribirnos. Qué triste, el deterioro del medio ambiente implica extinción de especies y de la riqueza cultural. Israel Mondragón Anáhuac, el equilibrio sistémico es muestra de la salud de una región. Ahora que hemos perdido todas estas especies, podemos ver la importancia y riqueza de este equilibrio. Suset Flores, ¿cómo podemos adquirir el recetario? Bueno, pueden escribir aquí a Ruta Turística Tláhuac, por favor, por inbox. Noé Calpultitla, hola, saludos desde Xochimilco. Cristian Torres, saludos. Marisol Cárdenas, saludos. Y bueno, otras personas que aquí no sé bien cómo las puedo ver, pero a todos muchísimas gracias y buenas noches, y esperamos vernos en la próxima sesión. Un abrazo fraterno a todos. Pueden abrir sus micrófonos, nos despedimos, muchas gracias. Gracias, señora Araceli. Gracias. Gusto en verte, Nora. Alan, mucho gusto. Mauricio, gracias, mucho gusto. Señora Reina, mucho gusto. Señora Reinita, buenas noches. Buenas noches. Un abrazo. Hasta luego. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Esperamos que vayan saliendo. Gracias. Hasta luego.